Juan Fernando López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias por la llamada. Ahora hablamos de España, pero por empezar por lo que más conoce usted es ese informe que hemos mencionado y porque Polonia es uno de esos principales focos de preocupación junto a Hungría. ¿Se queda corto el informe de la Comisión Europea sobre sus advertencias? ¿Peca quizás de prudente? Es prudente, pero cumple un mandato del Parlamento Europeo. Esto me importa subrayarlo. En el Parlamento Europeo pusimos en marcha los procedimientos contra Hungría y Polonia, autodenominados regímenes iliberales, que están en un derrumbamiento, en un desmoronamiento de sus democracias y, por tanto, incumpliendo gravemente los compromisos que contrajeron cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. El procedimiento máximo de sanción es la privación de sus derechos de voto en el Consejo. Eso es lo que llamamos el artículo 7. Pues bien, lo pusimos en marcha en el Parlamento Europeo y el procedimiento arrancó en la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior. Pero sucede que es tan difícil conseguir la mayoría en el Consejo de 4/5 para depurar la responsabilidad de Hungría y Polonia, después de haber advertido que la violación requiere la unanimidad, excluido el Estado concernido, que pusimos también en marcha el mandato a la Comisión de que elaborase con carácter regular, periódico y comprendiendo a todos los Estados de la Unión un informe anual sobre la calidad del Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión. Y esto es lo que ha hecho ahora la Comisión. Pone sobre la mesa un examen que, de alguna manera, hace un paralelo con lo que llamamos el semestre europeo, que es una especie de control preventivo de las cuentas, de los presupuestos de los Estados miembros y, por tanto, examina todos los parámetros de Estado de Derecho, democracia constitucional, separación de poderes, derechos fundamentales, garantía judicial y, por tanto, es lógico que haya un capítulo español. Nadie debe alarmarse, pero el informe, lógicamente, pone el foco en los estados más groseramente incumplidores de los compromisos contraídos en el Tratado de Lisboa y los valores fundacionales de la Unión, que son Estado de Derecho, democracia, separación de poderes y respeto de las minorías y del pluralismo político. Son Hungría y Polonia. Por tanto, con seguridad, mañana, cuando lo presente Reinders en la Comisión de Libertad de Justicia Interior, allí estará seguramente el foco del debate. Se insiste precisamente en que se quiere abrir ese debate a raíz de este informe, abrir también un diálogo con los países. Pero, ¿qué ocurre, Juan Fernando López Aguilar, si esos países no están por la labor? E incluso, como es el caso de Víktor Orbán, en Hungría se enfrentan directamente a la Comisión Europea. Recordamos que ayer Orbán pidió incluso la dimisión de la vicepresidenta Jourová por hablar de democracia iliberal. Es un problema que está adquiriendo los trazos de ser una crisis existencial de la Unión Europea, una crisis de proyecto. Que haya estados de reciente adhesión, que se hayan establecido en rebeldía contra el derecho europeo y con gobiernos cada vez más ofensivos contra los valores de la Unión, gobiernos cada vez más disfuncionales, que se precian de venir al Parlamento Europeo en actitud desafiante, casi farruca, como la ha calificado más de una vez, y que se cisquen no solo en el derecho europeo, sino en las sentencias del Tribunal de Justicia, supone un desafío existencial a la Unión en toda regla, porque la Unión es una unión en derecho, por eso ha tenido éxito mientras lo ha tenido. La Unión Europea es una integración supranacional regida por el derecho, y los estados que aspiran a ser parte del club, sí, es cierto, tienen derechos, pero también obligaciones, contraen obligaciones por el Tratado de Adhesión, y es gravísimo que haya estados que no solamente incumplen el derecho, sino que no les importe sumar procedimientos de infracción incoados por la Comisión Europea, con multas que se van sumando en la medida en que no reparan el problema o la lesión al derecho que ha sido detectada por la Comisión, ni le cuento que incumple las sentencias del Tribunal de Justicia. Por eso mi informe sobre el Estado de Derecho en Polonia, que efectivamente salió con una amplia mayoría, como salió con 2/3 del artículo 7, tanto en Hungría como en Polonia, en el Parlamento Europeo, y créame, no es fácil sumar esa mayoría cualificada en un Parlamento de 700 escaños. Precisamente por eso, mi informe sobre el Estado de Derecho señala que como problema principal es intolerable que pueda acceder a los presupuestos y a los fondos de la Unión un país que incumple las sentencias del Tribunal de Justicia, y lo hace además de una forma dolosa, y porque esa deficiencia generalizada de su Estado de Derecho es la que explica además el alto nivel de corrupción que campea tanto en Hungría como en Polonia, no solo en Hungría o en Polonia, pero sobre todo en Hungría o Polonia, y centrado sobre todo esa corrupción en el manejo de los fondos europeos. Sí, efectivamente, la difusión de este informe del Estado de Derecho ha coincidido con un acuerdo, todavía a nivel de embajadores, de vincular esa entrega del dinero de los fondos europeos de reconstrucción al respeto del Estado de Derecho, una condicionalidad que cree que es una presión
difusión añadida que ayudará a que los gobiernos de países como Polonia o Hungría rectifiquen, porque el Parlamento Europeo va a tener mucho que decir en esa negociación, la del marco financiero plurianual. Estamos poniendo toda la carne en el asador. El Parlamento Europeo se ha hecho fuerte y ha sentado con claridad sus prioridades en la negociación con el Consejo para sacar adelante no solo el presupuesto de la Unión, sino la suma de los 7 presupuestos que llamamos marco financiero plurianual para los años venideros 21-27. Y exigimos que para desbloquear el marco financiero plurianual el Consejo adopte el reglamento promovido desde el Parlamento Europeo que llamamos de condicionalidad del Estado de Derecho, por tanto estricto cumplimiento de las garantías del Estado constitucional, de la democracia y de los derechos fundamentales. Y nos parece que hay que poner toda la carne en el asador, porque resulta sumamente preocupante que países de reciente adhesión estén mostrando esta desafección tan cruda con respecto de las reglas del juego, del Estado de Derecho, que es de lo que se trata. Ayer conocimos que Viktor Orbán exigía la dimisión de una comisaria, la comisaria de Values and Democracy, que es Transparency, que es Vera Jourova, la comisaria de Transparencia y Democracia, vicepresidenta de la Comisión, con el argumento de que había ofendido gravemente a Polonia. Esto resulta inconcebible, son episodios que no tienen precedentes, de una crisis de valores que debe ser tomada muy en serio. Pero créame que somos conscientes de que para que Polonia y Hungría regresen a los valores de la Unión, por supuesto, la palabra la tienen los ciudadanos polacos y los ciudadanos húngaros, que tienen que pronunciarse en las urnas cuando llegue el momento. Pero a menudo, tanto Hungría como Polonia invocan que ellos disfrutan de su mayoría en el Parlamento, y otra vez les hemos tenido que recordar que en Europa nunca ha sido verdad que la democracia consista en la imposición a rodillo de la voluntad de ninguna mayoría. En Europa la democracia significa sobre todo el respeto de las minorías y sobre todo que las mayorías se atengan a las reglas de juego, no que impongan su voluntad independientemente del daño que hagan a las minorías, a los derechos fundamentales o el quebranto que causen a la convivencia. Esto resulta inaceptable de acuerdo con la regla europea y el entendimiento europeo de lo que es una democracia. Bueno, sobre esa condicionalidad que se está negociando, sobre la llegada de ayudas europeas a los países, o si acaso la negación de la llegada de las ayudas europeas de los países que no cumplan el Estado de Derecho, ¿nos podríamos encontrar con un bloqueo en el Consejo? Porque hay países como Suecia o Dinamarca o Finlandia que exigen que efectivamente con los requisitos sean más duros para la llegada de esas ayudas europeas. Evidentemente Hungría y Polonia se niegan. Así están las cosas. Efectivamente, vengo denunciando hace tiempo que hay instituciones que todavía respiran una mayoría europea, ambición europea, pero hay una institución en el Tratado de Lisboa, que para que todos nos entiendan sería como la Constitución Europea, que actúa de forma cada vez más disfuncional y en la que es más difícil reconocer una institución europea. Esa institución es el Consejo, porque el Consejo es el órgano en el que tienen la palabra los gobiernos de los Estados miembros. Pero sucede que, de acuerdo con el derecho europeo, también el Consejo es institución europea y debiera de pensar en Europa y no solamente en la yuxtaposición de intereses nacionales contrapuestos. Creo que una mayoría proeuropea en el Consejo ayudaría muchísimo a que la Unión Europea en su conjunto relanzara su legitimación ante la ciudadanía, el afecto de la ciudadanía y su capacidad de comunicación con la ciudadanía. El Consejo efectivamente arrastra los pies y bloquea decisiones desde hace demasiado tiempo, no solamente en este ámbito, en otros asuntos muy sensibles. Hay que saber, por ejemplo, que el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que ha sido presentado recientemente ante la comisión también que presido, Libertad de Justicia e Interior, por la comisaria de Interior Johansson, no viene a cubrir ningún vacío legislativo. Es un pacto que lo que intenta es remediar una situación, la actual, en la que hay estados que incumplen clamorosamente la obligación de solidaridad en la gestión de la política migratoria y asilo. Y sucede que el Parlamento Europeo ha legislado un derecho de asilo que está siendo incumplido por algunos Estados miembros sin que el Consejo sea capaz de desbloquear esos incumplimientos. Esta es una situación que efectivamente afecta al conjunto de la Unión. Pero el Parlamento Europeo hace su parte del trabajo. Conseguimos sumar nada menos que 2/3, que no es nada fácil, créame, en un Parlamento donde hay cada vez más escaños de extrema derecha eurófoba,
para sancionar el grave riesgo de quebranto del Estado de Derecho tanto en Hungría como en Polonia, y pusimos esa pelota en la mesa del Consejo, y desde entonces, hace ya más de 2 años, el Consejo arrastra los pies incapaz de tomar una decisión, seguramente porque le quema el plato entre las manos, porque no es fácil sentarse con los primeros ministros de Hungría y Polonia en la misma mesa y decir, oye, mira, lo que estás haciendo me parece completamente intolerable, el lenguaje que utilizas es ofensivo, tus actitudes son incompatibles con los valores que contrataste cuando decidiste ser parte de este club, y no te vamos a consentir que sigas teniendo un acceso indiscriminado, incluso privilegiado, a los fondos europeos y a los presupuestos europeos si continúas insultándonos a la cara, incumpliendo las reglas de juego. Esto es el lenguaje que esperaríamos de la mayoría proeuropea en el Consejo. Sé que no es fácil teniéndolos allí presentes y con la capacidad efectivamente de presión, vale decir extorsión o chantaje que a menudo plantean los métodos de estos gobiernos de extrema derecha, pero en todo caso hay que hacerlo porque es la Unión Europea la que está en juego. Usted fue ministro de Justicia y conoce muy bien cómo funciona en España. Nos llaman también la atención a nosotros por algunas cuestiones, por la falta de respuestas ante el bloqueo de renovación del Poder Judicial, por lo lento del funcionamiento de esta justicia, también por la falta de una verdadera estrategia anticorrupción o por el pluralismo de los medios de comunicación en algunos aspectos. Nuestro caso evidentemente no es el de Polonia ni el de Hungría, pero también aquí tenemos que actuar. Pero déjeme que se lo explique a sus oyentes. Se habla de España porque se habla de los 27 Estados miembros y de eso se trataba. Muy a menudo, cuando pusimos el dedo en la llaga de Hungría y Polonia, escuchamos la retórica siempre faltona de la ultraderecha polaca y de la ultraderecha húngara que está en el gobierno de esos respectivos Estados miembros de la Unión Europea diciendo, nos están señalando con el dedo en una operación política, ideológica, es una conspiración de la izquierda europea para intentar sacarle los colores a 2 países que les caen mal. Es un argumento infantil, pero sobre todo es ridículo. Pero en todo caso, el mandato del Parlamento Europeo a la Comisión consistía exactamente en esto, en que estableciese un así llamado marco del Estado de Derecho, el Rule of Law Framework, que con carácter permanente, por tanto periódico, con carácter general, los 27 Estados miembros y con carácter objetivo, con parámetros comparables a los que se utiliza desde el semestre europeo para examinar la calidad de las cuentas públicas de los Estados miembros, todos los Estados fuesen sometidos a un examen en su funcionamiento ordinario del Estado constitucional de derecho, de la separación de poderes, la calidad de su procedimiento legislativo y también la garantía de los derechos fundamentales. Por tanto, se habla de España, pero que nadie se engañe. No es que se hable de España porque España esté en alguna lista de preocupación. No, es que se habla de todos los países y todos los países tienen su capítulo, todos los países tienen su country report. Y es cierto, y bienvenido sea, que el examen a España pone de manifiesto algunos problemas de los que, por cierto, da cuenta la política nacional española. He sido ministro de Justicia y por supuesto que he dado la cara ante los problemas estructurales de la justicia española y estos problemas creo que están en el dominio público. Una justicia que a menudo ha sido muy saturada porque entre otras cosas el ordenamiento español es muy garantista y se ventilan ante tribunales 7 millones de causas todos los años, en modo que es muy raro el español que alguna vez no haya tenido una causa entre los millones que se incoan al año ante la Administración de Justicia. Existe un mecanismo de designación del fiscal general del Estado que por cierto está en la Constitución, que hace que el fiscal lo nombre el rey a propuesta del gobierno después de un informe del Consejo General del Poder Judicial. Existe un mecanismo para renovar el Consejo del Poder Judicial que clamorosamente está siendo incumplido. Cada 5 años tiene que renovarse íntegramente sus 20 miembros, que además son los que eligen al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y clamorosamente arrastra a los pies un Consejo General del Poder Judicial caducado en sus funciones, que sin embargo sigue nombrando jueces para puestos clave en el Tribunal Supremo, porque esa es la función del Consejo del Poder Judicial, no ser un sindicato de jueces, sino nombrar jueces, ascenderlos, promoverlos en sus carreras y disciplinarlos y sancionarlos si incumplen sus obligaciones. Pues efectivamente todos esos problemas están señalados en el examen de España. No nos sorprende, ni por supuesto nos disgusta, pero hay que decirle a los oyentes que todos los países son ahora examinados de forma regular en esto que se denomina exactamente el mecanismo del Estado de Derecho, y se hace además para evitar que aquellos países más groseramente incumplidores de los valores europeos, como son Hungría y Polonia, digan, ¿por qué me examinan solo a mí? Claro, para evitar ese argumento infantil se ha establecido este mecanismo y ese llamado policy cycle, es decir, ciclo político, por el cual anualmente la Comisión va a examinar la situación constitucional de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales en los 27 Estados miembros. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas.
Ha sido un placer hablar con ustedes y de veras lo agradezco, porque no es fácil comunicar desde Europa y desde el Parlamento Europeo el trabajo que hacemos y ustedes nos dan la oportunidad. La aprecio enormemente. Gracias. Hasta pronto.